para poder hablar sobre algo bien importante que estaba ahorita hablando con un amado de San Salvador, un profeta. Bendiciones. Voy a hablar ahorita sobre la tercera parte de los misterios de la unción, pero haciendo énfasis en atmósfera, porque descubrí otras cosas bien tremendas. Así que por favor, les ruego que tomen nota de esto, porque recién descubrí algo bien tremendo, bien tremendo. Recién terminé una llamada con un profeta de San Salvador, creo que ya se va a conectar, que se llama Fernando Cubías, creo que es. Y estuvo muy fenomenal. Lo que estuvo bien fenomenal. Lo que descubrí mientras platicaba con él. Eh, Él me hizo unas preguntas y, y sin darme cuenta sus preguntas causaron que me viniera a mí un rema relacionado siempre a esto. Así que he visto que ha sido de mucha bendición para muchas personas eh, estas enseñanzas sobre los misterios de la unción. Ahí están los misterios de la unción parte uno, los misterios de la unción parte 2 y ahora los misterios de la unción parte 3, pero voy a ampliar un poco más el tema sobre las atmósferas. Así que gracias por conectarse, muy agradecido. Y bueno, vamos a comenzar. He venido hablando, hágame favor de tomar apuntes, por favor. Yo sé que esto aquí queda grabado y todo, pero siempre es bueno que se tomen apuntes. Si tienen ahí un cuaderno, por favor, tomen apuntes. Yo iba a hacer el live a las 7 p.m., pero sentí hacerlo ahorita, así que mejor lo hago ahorita de una vez, ya que usted quizás está en casa descansando. Ok, tome su cuaderno de apuntes, por favor. Y como ustedes ya se saben esta historia, seguramente para ustedes va a ser solo como refrescar su memoria. He venido hablando sobre las atmósferas. Cuán importante es crear una atmósfera para determinado evento que se vaya a hacer. Vamos a hablar sobre atmósferas naturales. Eh, Cuando de pronto hay conciertos de gente secular, artistas del mundo, y de pronto ponen esos grandes anuncios, esos grandes flyers, ¿no? Y donde ahí se va a estar fulano de tal, artista de tal, entonces comienzan a crear una atmósfera, una expectativa de la gente, seguidores de estas personas, y van, compran sus tickets y todo, y la gente está, o sea, esta gente sabe crear expectativa y sabe crear atmósferas para lo que están haciendo, porque según la publicidad que pongan, así también va a ser la gente que va a llegar. Es muy importante la publicidad para ellos en todo sentido, porque ayuda a crear atmósferas. Ese es en el ámbito natural. Cuando usted también de pronto quiere celebrar el cumpleaños, un ejemplo, a su hijo o a su hija, a alguien en la casa, pero esa persona no está en la casa, usted de pronto dice, vamos a arreglar la sala o el cuarto, vamos a poner bien bonito para cuando venga se dé cuenta que el ambiente cambió. Es otra cosa. Entonces, oigan esto, estos son, estas son atmósferas naturales. Creamos atmósferas de felicidad, atmósferas si usted no sabe si su hijo tuvo un mal día en el colegio o si su esposo, etcétera. Entonces, en el momento que entra a la casa y ve todo eso ahí, le cambia su ambiente. Entonces, las atmósferas cambian ambientes, ¿ok? Las atmósferas siempre cambian ambientes. Y qué horrible es vivir en una atmósfera donde realmente hay tristeza, hay peleas. Se siente feo porque uno no tiene aquella libertad o aquella paz como para estar ahí entre los suyos por causa del ambiente que hay. Porque todos estamos proyectando una atmósfera negativa. Me explico, una atmósfera negativa, y eso no es bueno. Ahora, hablemos sobre las atmósferas espirituales. Hace unos minutos les decía que terminé de hablar con este profeta Fernando Cubías de San Salvador y descubrí algo impresionante. Apunte esto, por favor. Cuando Elías estuvo a punto de ser llevado por el Señor, oiga esto,
Si ustedes recuerdan la historia, Elías se llevó a Eliseo en una zona de descenso, porque primero lo llevó a Gilgal. Y hoy he hablado de lo que significa Gilgal y hoy se los voy a refrescar, solo que ahora veo otro, otro con otro punto de vista. Oiga esto. Súper, Fernando. Entonces, viene él y Eliseo sabía, oiga esto, Eliseo sabía que Elías estaba a punto de ser quitado de él y por lo consiguiente Elías quería saber si Eliseo ya era un hombre que pudiese manejar atmósferas o pudiese crear atmósferas. Por eso se lo lleva a Gilgal y le dice, mira, quédate aquí. Y le dice Eliseo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, le dice. Oiga esto, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y Gilgal, ese lugar, Gilgal representa fe. Gilgal representa una vida de fe. Lo que Elías le estaba diciendo a Eliseo ahí, tienes que aprender a crear atmósferas de fe. Oiga esto, tienes que aprender a crear atmósferas de fe, porque esto te va a ayudar para el resto de tu vida, tu ministerio. Y por eso es que se dio cuenta que Eliseo estaba listo porque no lo dejó. Eliseo ya sabía que era crear atmósferas de fe, en donde tú vives por fe, donde tú le crees a Dios, de que Él te va a suplir las cosas que te hagan falta de acuerdo a las riquezas en gloria. Óigame esto muy bien, pero tienes que crear atmósferas de fe, porque te van a ayudar a ti también. Por eso es que los discípulos le dijeron al Señor Jesús, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Porque ellos se dieron cuenta que su fe estaba muy por debajo de lo que se requería para lo que querían. Entonces a veces es necesario decir al Señor, aumentame la fe para creer que se me van a abrir las puertas para esto, para creer que esto sí va a suceder, para creer que me van a decir que sí, para creer que, ok. Entonces viene Eliseo y él ya había aprendido de Elías a crear atmósferas de fe. Gilgal es fe. Luego viene Elías y se lo lleva para Betel. Y ahí le vuelve a decir lo mismo, quédate aquí porque Jehová me ha llamado a Jericó. No, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, le dice. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que ahí le enseñó una atmósfera. Oiga esto es muy importante que ustedes aprendan esta tarde. Ahí le enseñó una de las atmósferas muy importantes. Todas las atmósferas van de la mano. Porque ninguna puede funcionar si no está tomada de la mano de la otra. En Gilgal vimos la atmósfera de fe. En Betel, Betel significa casa de Dios, casa del Señor, casa de oración. Oiga esto. En Betel él enseña la atmósfera que se debe de crear para entrar en el secreto con Dios. El Señor Jesús fue uno que creó atmósfera. Si Él no hubiera estado en calidad de hombre, humano como nosotros, Él no hubiera necesitado de crear atmósferas, porque Él es la atmósfera. Pero por cuanto era hombre tenía que crear una atmósfera para así poder crear un ámbito espiritual donde Dios podía entrar y operar. Oye esto, Maribel, lo que estoy diciendo aquí son cosas bien tremendas. El mismo Señor Jesús, estando en calidad de hombre, tuvo que crear atmósfera. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu y nosotros vivimos en un ámbito natural. Entonces, para que lo divino entre en nuestro ambiente natural, en nuestro ambiente terrenal, necesitamos crear una atmósfera espiritual, porque solo a través de esa se puede tener contacto con Dios. Por eso es que cuando usted entra a orar, usted pone música, usted dice palabras dulces, usted se expresa, no sé, usted sabe cómo. Entonces lo que hace Elías es enseñarle a Eliseo a crear su propia atmósfera de intimidad que no tiene nada que ver con el público. Esta es tu atmósfera para poder ingresar al secreto con tu Dios. Por eso es que dice la Biblia, y tú cuando ores, dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, no cualquiera puede
puede hacer que Dios lo vea en el secreto. ¿Cómo hago yo entonces para que Dios me vea en lo secreto? Tuve que haber creado una atmósfera espiritual para que Él pudiese tener contacto conmigo. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Hello. Por eso es que Juan dijo, y estaba yo en el día del Señor en el espíritu, y de pronto escuché una voz detrás de Él. O sea, Él ya había creado una atmósfera espiritual en donde Dios hizo contacto con Él. Por eso es que Pablo y Silas comienzan a alabar a Dios en el calabozo más oscuro donde los metieron, y crearon una atmósfera para que el poder de Dios pudiese entrar y romper cualquiera de las barreras que habían allí, que los tenía ahí. Cayeron los cepos que los tenían agarrados, las puertas de los presos se abrieron, en fin. Entonces volvamos con Elías. Elías le enseña en Betel a Eliseo que él tiene que aprender a crear de ahora en adelante su propia atmósfera, y ya no iba a depender más de la atmósfera que siempre creaba Elías. Esto es bien importante. No toda la vida vas a tener a ese mentor. No toda la vida vas a caminar con tu mentor que te diga. No toda la vida vas a tener a tu papá de tu lado. No toda la vida vas a tener a tu mamá de tu lado. Hoy mucha gente dice, sí, cuando yo tenía a mi mamá ya me decía, me aconsejaba, ya me decía qué tenía que hacer en esta situación. Ahora no la tengo, ¿ahora qué hago? Va a llegar un momento donde tú no vas a tener, pero te quedó la enseñanza, te quedó la teoría, te quedó la experiencia. Entonces Elías lo que está haciendo con Eliseo es, hey Eliseo, quiero ver si tú ya sabes crear tu propia atmósfera para que tú tengas ese contacto con Dios así como yo lo tengo con Él. Entonces viene Eliseo y dice, viejo, oye, tu alma que no te dejaré. Ok, se fueron pues a Jericó. Ahora, en Jericó sucede algo impresionante. Jericó es un lugar de guerra espiritual. Jericó, óigame, es un lugar de guerra espiritual. Es un ambiente terrible, es un ambiente donde el enemigo te va a atacar por todos los ángulos posibles para destruir tu vida. Entonces, Elías nunca hubiera podido llevarse a Eliseo a la atmósfera número 3 si no hubiera visto que Eliseo ya sabía crear atmósferas de fe en Gilgal, atmósferas de intimidad en Betel, porque sin eso entonces no pudiera hacer frente a la tercera atmósfera. ¿Cuál es la tercera atmósfera en Jericó? Una atmósfera de guerra espiritual, una atmósfera donde tú creas protección sobre ti, una atmósfera donde no solamente tú vas a detener los dardos de fuego del maligno, sino que también tú vas a atacar. Hello, no sé si me estoy explicando. Entonces es ahí donde tú tienes que crear atmósferas de guerra espiritual. Eso es lo que le enseña Elías a Eliseo. Yo ya no voy a estar contigo dentro de poco. Ahora te va a tocar pelear tus propias batallas. Vas a tener que generar tu propia atmósfera, pero una atmósfera de guerra. Tú vienes de Betel, vienes con una atmósfera de intimidad. Tú vienes de Gilgal con una atmósfera de fe. Y necesitas de esas dos para poder crear la atmósfera de guerra espiritual en Jericó. Porque si te faltan las otras dos, tú no puedes pelear contra el enemigo. No puedes ni siquiera hacerle frente. Tú no vas a... ¿Por qué creen ustedes que David pudo enfrentarse contra el gigante de Goliat? ¿Por qué creen? Porque David tenía atmósfera de fe. David tenía atmósfera de intimidad con Dios. Y por eso es que no tuvo miedo, porque él ya sabía manejar las atmósferas de guerra espiritual. Por eso es que él dijo, maté a un oso, perseguí a un león, salían huyendo de mí. Este incircunciso va a hacer nada delante de mí. La única diferencia de los otros dos animales a este gran animalón que tenía ahora de enfrente es que este era bien alto, en cambio los demás eran pequeños. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces cada vez te vas a topar con un oponente quizás más alto, más grande, pero así va a ser la atmósfera que tú vas a crear. Entonces él crea una atmósfera de guerra espiritual y vence a Goliat. Entonces viene Elías y le dice a Eliseo, tienes que aprender a crear atmósferas de guerra espiritual, porque cada cierto tiempo en tu vida vas a tener
peleas que vas a tener que enfrentarlas tú solo. Ya no me vas a tener a mí. Entonces le enseñó esas tres atmósferas: la atmósfera de fe en Gilgal, la atmósfera de intimidad con Dios en Betel y la atmósfera de guerra espiritual en Jericó. ¿Me están poniendo atención, por favor? A ver dónde están esos corazoncitos ahí. Si está poniendo atención, quiero saber, por favor. Es muy importante que lo apunte, por favor. Entonces, una vez que él ve que Eliseo ya sabe crear esa atmósfera, entonces se lo lleva al Jordán. Esto es bien impresionante. Óigame esto, bien impresionante. Porque el Jordán sucede la cuarta, oigan esto, la cuarta atmósfera. Y en esta cuarta atmósfera es la que muchas personas fallan o no la conocen. Les voy a decir por qué. Porque para que Dios recogiera a Elías, Elías tuvo que haber creado una atmósfera de revelación, y una de las más fuertes. La cuarta atmósfera es la más fuerte de las otras tres, pero esta cuarta no funciona si no tiene las otras tres. Nadie puede saltarse hasta esta atmósfera si no creó esas tres antes. Recuerden que ya Elías venía preparando a Eliseo. Lo prepara en Gilgal, lo prepara en Betel, lo prepara en Jericó con una razón: para poder crear la atmósfera más grande. La atmósfera del Jordán es la atmósfera que abre los cielos. Las otras no. Estas atmósferas abren los cielos. Por eso usted ve que cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautista, y cuando él sale de agua, ¿qué fue lo primero que sucedió? Los cielos se abrieron. ¿Escuchó lo que dije? Los cielos se abrieron. Óigame lo que voy a decir. Sigo, paro, está poniendo atención. Esto es muy importante que usted lo sepa. Y para los que se conectaban ahorita, y cuando termine la transmisión, les ruego, por favor, vuelvan a verlo para que puedan entenderlo. Si no han visto Los Misterios de la Unción, primera parte y la segunda parte, por favor, véanlo, si no, no van a entender esto. Ok, ¿qué sucede entonces? Que viene Elías y crea una atmósfera en el Jordán, una atmósfera de revelación. La atmósfera que sucede en el Jordán es revelación, porque él, para abrir las aguas, oiga esto, para abrir las aguas, tuvo que haber creado una atmósfera. Y vino y golpea las aguas y se divide el Jordán y pasan ellos. Por eso les voy a soltar una bomba ahorita. Nadie puede hacer que los cielos se abran si primero no hace que las aguas se partan en dos. Nadie. El hombre que haga que las aguas le obedezcan va a hacer que los cielos se le abran. El cielo no obedece a ningún hombre que no haya visto que las aguas le obedezcan en la tierra. Porque las aguas son algo que tiene que ver con la tierra, con lo natural, con el ámbito del ser humano. Pero los cielos tienen que ver con el ámbito de Dios. Eso no lo abre cualquiera. Por eso es que este elemento tiene que obedecerte a ti, para que luego lo sobrenatural se te abra a tu vida. Entonces viene Elías, bomba, Edgar, viene Elías, golpea las aguas y se abre el Jordán y cruzan los dos en seco. Ahora, ¿por qué tuvo que abrir ese camino? Esto es lo que mucha gente no sabe. En el momento que el Jordán se parte en dos, en ese mismo instante se abrió un camino. Óigame. Ese no fue un camino natural el que abrió Elías. Ay, para que no nos mojemos los pies, dice. No, nada que ver, usted está viendo muy natural. Elías abrió un camino divino entre el cielo y la tierra, para que ahí donde él estaba, ahí fueran a recogerlo. Elías puso donde Dios lo iba a recoger. Elías dijo: Señor, aquí me vas a recoger, en el lugar de revelación. Entonces él abre el Jordán, y quizás Eliseo no entendió muy bien eso, pero lo que realmente abrió no fue el camino del Jordán, sino que el camino
de donde iban a venir los que iban a recogerlo a él. Por eso es que Jacob, por eso le he dicho a las personas que no en cualquier lugar van a descender ángeles, y no en cualquier lugar desciende Dios. Dios desciende donde hay gente que ya hizo que las aguas se abrieran, se abren caminos celestiales. Espero que me esté entendiendo esto, porque esto está muy, muy profundo. Muy, muy profundo. ¿Usted cree que en cualquier lugar iba a recoger el Señor, el Padre, al Señor Jesús? No, Él tuvo su punto donde Él iba a subir al cielo. Por eso Jacob viene y dice, ahora veo que hay una escalera donde veo bajar y subir y bajar ángeles. Hay puntos de contacto, no es en cualquier lugar. Entonces viene Elías y él crea su punto de contacto donde Dios lo va a retirar con sus carros de fuego y su gente de a caballo. Óigame. Y es esa la cuarta atmósfera. Es que Elías le enseña a Eliseo. Eliseo, tienes que aprender esa atmósfera. Si tú no te conviertes en un hombre que mueva las aguas, jamás vas a mover los cielos. Jamás vas a mover los cielos. Te vas a matar los pulmones gritando en un altar y haciendo todo lo que, con un mensaje maravilloso, pero si tú no mueves aguas, tú no mueves cielos. Si tú no abres Jordanes, tú no abres caminos entre el cielo y la tierra. Por eso es que ¿cuándo fue que sucedió el milagro en el estanque de Betesda? Dice que luego de que las aguas se movían, el primero que caía en el agua era sanado de cualquier cosa, ¿o no? Exacto, después de que el agua fuera agitada, no antes. El agua no tenía ningún poder, ni sanidad, ni revelación alguna, si no tenía agitación por un ser divino. ¿Escuchó lo que dije? Por eso es que no cualquiera mueve aguas. ¿Cuándo destruyó el Señor a los enemigos que perseguían al pueblo de Israel? Cuando Moisés dividió las aguas del mar. Pasa todo el pueblo y luego el ejército del faraón quiso pasar. Pero como ese camino solo se abrió para los escogidos, para los que iban a ser salvos, para los que iban a ser libres de las garras del faraón, ¿qué sucedió? El agua pierde poder sobrenatural porque solo obedece a hombres de Dios, a elegidos de Dios, y en ese momento agarró a todo el ejército que está en las aguas, los hundió, se ahogaron, se murieron. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, usted necesita ser hombres que puedan mover aguas para poder, oigan esto, para que los cielos se le abran. Entonces, en ese momento viene Elías y es arrebatado por los carros de fuego y su gente de a caballo, y Eliseo no le vio más. Ahora Eliseo hace exactamente lo que vio hacer a su papá espiritual. Golpea las aguas, mira Maribel. Hizo exactamente lo mismo que hizo Elías. Y en ese mismo instante se le abrió el Jordán a Eliseo. ¿Qué quiere decir esto? Que si Eliseo logró abrir lo que su mentor abrió, Eliseo ya tenía de ahora en adelante los cielos abiertos. Eliseo ya tenía los cielos abiertos. ¿Se da cuenta? Por eso es muy importante la mentoría. Por eso es muy importante tener a alguien que te enseñe, que te guíe, que te diga. Tú no te juntas con cualquier persona. Yo le voy a ser sincero. Yo me junto con gente que tenga nivel de revelación de palabra. Si no tiene nivel de revelación de palabra, perdóneme, tal vez soy arrogante, pero yo le pedí al Señor por un mes el don de sabiduría para enseñar su palabra. Ya después de eso, que en medio de eso, comencé a ver la palabra diferente y ahora que quiero predicarla como antes no puedo. Ahora yo veo más allá de lo que mucha gente mira. Por causa de eso, ¿qué hizo Salomón? Dame ciencia y sabiduría, dice, para gobernar al pueblo. Pero yo pedí eso ¿para qué? Para enseñar su palabra. Ahora bien, volviendo al tema de las atmósferas. Elías le enseña esas cuatro atmósferas. Esas cuatro atmósferas que él vio
en Horeb, el viento, el fuego, el terremoto y el silbo apacible. Entonces, necesitamos nosotros manejar las primeras tres, Gilgal, Betel y Jericó. Sí, porque sin esas usted no puede crear la cuarta atmósfera, que es la que trae lo celestial de arriba. El Señor Jesús ya sabía de atmósferas. Por eso es que Él inmediatamente hace que en esa cuarta atmósfera se le abran los cielos luego de que Juan Bautista lo saca del agua cuando fue bautizado por Él. Dice que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo y regresó la voz de Dios a la tierra. Entonces es muy importante la cuarta atmósfera, definitivo, porque sin esa Dios no habla, sin esa el Espíritu no se mueve, sin esa los cielos no se abren. Repito, sin esa los cielos no se abren, sin esa obvio el Espíritu Santo no desciende y sin esa Dios no habla. Pues hoy en día hay muchísima gente que está generando sus propias atmósferas donde no hay cielos abiertos, donde no hay un Espíritu de Dios que se mueva y donde no hay una palabra profética que realmente esté hablando, sino que ellos mismos están hablando de su corazón, ellos mismos gritan, ellos mismos crean su atmósfera y creen que Dios está allí, y no es así. Los cielos no están abiertos. La gente necesita conocer sobre atmósferas. Yo creo que alguien me decía, yo no he encontrado estos temas en ningún lado. Alguno por ahí escuché hablar sobre atmósferas, pero no así. Entonces yo terminé de hablar con el profeta Fernando Cubillas y le dije, ahorita voy a hacer el live antes de que esto se me escape. Tengo que decirlo. La gente tiene que saberlo. La gente tiene que apuntarlo. Porque así entonces van a ser mucho más efectivos en su vida espiritual cuando busquen a Dios. Porque ya saben de atmósferas. Ahora bien, no siempre, oigan, me hacía esta pregunta este varón. ¿Siempre hay que crear atmósferas o se puede vivir con la atmósfera? Muy buena pregunta. Un hombre de Dios no vive con la atmósfera. Un hombre de Dios puede vivir con la presencia de Dios, pero no con la atmósfera de Dios, porque la atmósfera se crea. La atmósfera se crea para conquistar ambientes. Entiendan eso muy bien. Nadie camina en su vida con una atmósfera. Elías, por eso Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Nunca dijo atmósfera. Cuando él habla de presencia está hablando de algo personal. Él está hablando ahí, Betel. ¿Qué es lo que está haciendo Elías ahí hablando? Betel. Betel es la presencia que camina contigo. Por eso es que Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de acá. Está hablando que Betel, presencia, esa atmósfera, la que tú creas en el secreto con Dios. Entonces, la única manera en que yo veo a Jesús que no necesitó de atmósfera es cuando Él llega al monte de la transfiguración y se transforma en lo que Él era cuando estuvo en la eternidad antes de hacerse como uno de nosotros. Él ahí no necesitaba de atmósfera, Él era la atmósfera. ¿Me está entendiendo? Espero no confundir a nadie. Pero una vez Él regresa al estado natural, como cualquiera de nosotros, Él tenía que volver a crear atmósfera para hablar con su Padre. Por eso es que ustedes ven al Señor Jesús en el Getsemaní. Entonces son niveles de espiritualidad. Postulame mejor tu pregunta para poderte contestar, Jorge Ramírez. Entonces el Señor Jesús tuvo que crear en el Getsemaní una atmósfera tan íntima con su Padre como para que le enviara un ángel y lo fortaleciera. ¿Se da cuenta? Cuando Él se transforma, cuando Él se transfigura, valga la redundancia, en el monte de la transfiguración, Él no necesitaba de atmósferas, Él era la atmósfera. Su atmósfera, ¿saben qué atrajo la atmósfera? Mira, Fernando, mira, esto no te lo dije hace un rato cuando estábamos platicando. Cuando Jesús se transfiguró, ¿qué crees que sucedió?
cuando Él se transfiguró, la atmósfera que irradiaba de Él era la atmósfera más sublime y más alta que se puede conocer en la eternidad. La mismísima atmósfera de Elohim, de Dios, del Creador, de Jehová, de Yahvé. ¿Y qué fue y qué atrajo? ¿Qué atrajo la transfiguración de Jesús? Atrajo a Moisés, óigame, atrajo a Elías, atrajo la nube y atrajo la voz de Dios. Esa es la atmósfera más alta que un hombre puede causar en la tierra. Esa atmósfera que hace que lo divino baje. Esa atmósfera que no solamente hace que se muevan sanidades, liberaciones, milagros, sino que agregado a ello hace que desciendan ángeles. Óigame, hace que desciendan profetas que voy a soltar esto y nadie va a sacar de contexto esto, porque después van a decir, el apóstol Yared dijo que si yo creo una atmósfera puede hacer que baje Samuel. Y no, yo no estoy diciendo eso. Eso lo estoy diciendo lo que yo veo en la Biblia, que la atmósfera que causó el Señor Jesús, estando transfigurado, hizo descender a Moisés y a Elías, la nube y la voz de Dios. O sea, por favor. Y no aquella divina a la que fue a consultar Saúl. ¿Quién fue Saúl, si no estoy mal? ¿Qué pasó? Ella estaba esperando que se manifestara algún demonio. ¿Quién se le apareció, Fernando? ¿Quién se le apareció? ¡Samuel! ¡Samuel! Y me pregunta, ¿qué estaba haciendo Samuel aquí? Si Samuel ya había muerto. ¿Qué estaba haciendo Samuel acá, ese profeta? ¿Cómo es posible que una persona que se mueve en el ámbito oscuro cause que Samuel venga a la tierra cuando él ya no estaba en la tierra? Esos son misterios. Esos son misterios. Pues yo le digo, estos son niveles de revelación de la palabra que mucha gente no sabe. No sabe, tiene que saberlo, tiene que conocer la palabra. Métase en oración y diga, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría para predicar tu palabra, para enseñar esto. Porque si no, entonces su mensaje siempre va a ser bien light. Su mensaje va a ser siempre así, muy suave. No, estos son tiempos donde se tiene que hablar con peso, con carga espiritual, con revelación. Porque por eso es de que el Señor continuó en Pablo lo que no terminó en Esteban. Repito esto. Por eso es que el Señor terminó en Pablo lo que no terminó en Esteban. Era tanta la sabiduría de Esteban en su boca que le resistía a la gente y lo comenzaron a apedrear. ¿Qué sucedió? Ok, lo que no termina en Esteban lo voy a terminar en Pablo. Por eso usted ve que Pablo escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento, y cuando usted lee, son palabras impresionantes de cómo este hombre habla, cómo se expresa. Ni siquiera los demás apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús desayunaron, almorzaron, cenaron, durmieron con Él, amanecían con Él. Ninguno de ellos pudo escribir tanto como escribió Pablo. ¿No es eso impresionante? ¿Están o no están? Quiero saber si están conectados o no. Si no, no sigo. Les estoy soltando mucha información, muchas perlas, y quiero ver si realmente están apreciando estas perlas que les estoy dando. Obviamente usted no me va a entender lo que estoy diciendo si no tiene conocimiento del tema. Sí, hay personas que van a escuchar esto, pero no van a entender si no tienen conocimiento del tema. Muy importante. Bueno, entonces, amados, Jesús transfigurado, él era la atmósfera. Cuando él vuelve al estado humano, él tiene que crear atmósferas. Hay oportunidades, quizás muy pocas en la vida, que Dios le va a permitir a ciertos hombres de Dios gustar de su gloria en su más máximo poder. Moisés fue uno de ellos. Moisés
cuando baja del monte, bajó con el rostro iluminado. Esa es la atmósfera más grande. ¿Qué tal, Navi? ¿Cómo estás? No sé si ahorita te metiste o lo estabas escuchando de qué ratos, pues estoy hablando sobre las 4 atmósferas. Entonces, la atmósfera más alta que el Señor le permite experimentar a Moisés es cuando él se da cuenta que cuando baja del monte su rostro le ilumina. La atmósfera más grande. Y es esa atmósfera donde no todos hemos llegado. No todos hemos llegado. Le podría dar un ejemplo de hombres de Dios que ya no están, pero que son recientes todavía. T.B. Joshua, Catherine Kuhlman, gente que puedo decirle yo, a quienes Dios les dejó gustar por un tiempo el nivel más alto de su atmósfera divina. Gente que no caminaba con la atmósfera, sin embargo, en el momento que ellos estaban en ese lugar en donde Dios iba a ser manifestado, por cuanto ya había expectativa de la gente por quién iba a llegar, ellos tenían que crear esa atmósfera. Y hay quienes que crean atmósfera con adoración, otros crean atmósfera con palabra, otros crean atmósfera con oración, y hay quienes con tan solo poner un pie ya traían una atmósfera. Impresionante, ¿no? Por eso es que Eliseo fue listo al poner tanta atención en el hombre de Dios Elías. Él miró a Elías, su vida de fe, le vio su vida de oración, le vio su vida de guerra y le vio su vida de revelación. Gilgal fe, Betel oración. Oiga eso no me lo dijo, dice, pues aquí yo solté otro. Jericó, nivel de guerra espiritual. Y Jordán, nivel de revelación, atmósfera de revelación. Eliseo le conoció esas 4 atmósferas a Elías. Usted tiene que estar con alguien que le muestre esas atmósferas, que se las enseñe, que usted lo vea moverse en esas, que usted sienta cuando él entra, cuando esa persona crea esa atmósfera. Usted necesita esa gente de su lado. Ese es el mejor mentor que usted puede tener. Gente que sabe de atmósferas. Nadie puede ser ministro si no sabe de atmósferas. Por el amor de Dios. ¿Cómo es posible que haya ministros que no sepan de atmósferas? Esto no es nomás le decía al profeta, esto no es nomás de ir a una tienda y comprar globos y comenzar a soplar y a inflarlos. Eso no es así. Eso no es así. Esto no es nomás de sacar un título de teología. Esto no es nomás de sacar un doctorado en esto. Esto no se trata de títulos. Esto va más allá de títulos. Esto va más allá de conferencias. Esto va más allá de reconocimiento. Estamos hablando de gente que ha estado al lado de Dios. Un apóstol, no recuerdo, no sé si voy a pronunciar bien su nombre, él ya está en la presencia del Señor. Él era de la India. Creo que le llamaban D.G.S. Gandhar, algo así es, algo así. Y él vino y le preguntan, ¿cuántas horas al día? Y él ya tenía aproximadamente 65 años. Y viene y él dice, yo oro 8 horas, dice. Óigame, 8 horas, dice. Wow. Y el que lo escuchó se quedó así como, 8 horas, dice. Claro, 8 horas. ¿Y cómo es eso? Se van así rápido. Pasan volando. Las pausas, no. De una vez entro y termino mis 8 horas de oración. ¿Y cuál es el resultado de esas 8 horas de oración diarias? Bueno, sus reuniones no bajaban de 500,000 de personas que lo miraban y se movían los nueve dones del Espíritu a perfección en su ministerio. Y una vez lo llaman
Esto está tremendo porque esto no es mentira, esto es una realidad. Una vez lo llama una señora porque su esposo estaba muriendo en casa. Ya no comía, ya estaba así como agonizando. Llaman a este apóstol G.D.S. Gandahar, y cuando él entra a la casa mira al esposo de esta mujer, mira a la mujer, y viene él y se pone, no vaya a borrar esta enseñanza para repetirla nuevamente, ok. Viene el apóstol y ¿sabe qué hizo? Se puso a orar allí, y en ese instante que él se puso a orar, vio una mano que descendió y le dijo, sube, le dice. Entonces vino él y se subió a esa mano, y la mano lo elevó hasta el cielo, y miró al Señor Jesús de espaldas, y escuchó cuando el Señor Jesús le dijo de espaldas, ¿qué quieres?, le dice. Y le dice el apóstol, quiero que le devuelvas la vida a ese hombre, le dice. Y viene el Señor Jesús y de espaldas solo vio cuando levantó su mano y hace así, la vida le ha sido devuelta. Entonces viene el apóstol y sale de esa experiencia, y cuando él abre los ojos, miró que el esposo de ella se levantó y dijo, tengo hambre. Y la mujer le dio de comer y todo, y el esposo se recuperó así. Ahora, ¿por qué toco esto? Porque ese tipo de gente sabe crear atmósferas donde la atmósfera del Jordán, donde saben que solo esa atmósfera puede causar ese tipo de milagros, donde saben que solo esa atmósfera puede hacer que se resuciten los muertos, donde saben que solo esa atmósfera puede cambiar el edicto de Dios. Aun cuando él haya dicho, ya este hombre se viene conmigo, todavía este hombre pudo cambiarle la opinión a Jesús y decirle, devuélvele la vida, por favor. Y el Señor Jesús viene y dice, la vida le ha sido devuelta. O sea, ¿quién es capaz de crear esa atmósfera para que se le abran los cielos y que Dios le devuelva la vida al hombre que se está muriendo en la tierra? Ese es otro nivel, amados. Es otra dimensión. Esta gente es otro rollo, pues. Es otro rollo. Por eso es que siempre han sido muy pocos. Siempre han sido muy pocos. Pues usted miraba a TV Georgia y tengo que sacar a este hombre porque es la realidad. Es la realidad. Porque vamos a esconder las cosas. Es la realidad, y ser humildes de que nosotros estamos todavía como en pañales, como para movernos en esas dimensiones. Un hombre que levantaba a cuanto paralítico le ponían enfrente. O sea, una cosa impresionante. Sí, es como mirar al mismísimo Jesús en la tierra caminando y sanando a medio enfermo, y una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque esa gente sabía moverse en la cuarta atmósfera, la atmósfera que atrae lo divino a la tierra, la atmósfera que hace bajar sanidades, milagros, cosas creativas, esa atmósfera que resucita muertos, esa atmósfera que hace que ángeles desciendan. Entonces, esto era lo que quería enseñarles a ustedes. Creo que aquí termino con la tercera enseñanza sobre las atmósferas. Hello. Esta es la tercera parte de los misterios de la unción, hablando sobre la atmósfera. Podríamos ver mucho más de la atmósfera. Hay muchas citas más de atmósfera en la Biblia. Muchísimas. Pero creo que les he dado lo más esencial. Creo que con esto pueden aprender, con esto pueden caminar, con esto pueden practicar, y esto lo pueden llevar al público, y esperen que funcione, porque créanme, sí funciona. Repito esto antes de terminar.
necesitas sí o sí conocer las primeras 3 atmósferas para poder crear la última. ¿Cuál era la primera? Gilgal, la atmósfera de fe. ¿Cuál era la segunda? Betel, casa de Dios, una atmósfera de intimidad con Dios, de oración. 3. Jericó, una atmósfera de guerra espiritual. Y la cuarta, una atmósfera de revelación, donde los cielos se te abran, donde la voz de Dios habla, ángeles descienden, porque lo que bajó del cielo cuando recogieron a Elías fue gente y sus carros con gente de a caballo, una cosa impresionante. Imagínense, carros de fuego y su gente de a caballo vinieron a recoger a Elías a la tierra para llevárselo al cielo. Eso es impresionante, amados. Eso es impresionante. Entonces, un punto más, algo más importante. Sobre la atmósfera. Es posible que cuando tú llegues a un lugar donde te invitaron, ya la gente de ahí, las personas de ahí, aunque no tengan un conocimiento amplio sobre atmósferas, pero sí saben alabar y adorar, es probable que ya tengan una atmósfera ya lista o casi lista. ¿Qué sucede cuando yo voy a un lugar y siento que la atmósfera está wow? Lo que va a hacer el hombre de Dios es potencializar esa atmósfera. Eso es todo. El hombre de Dios lo que va a hacer no es crear otra atmósfera. No. Porque si ya hicieron una que realmente es de espíritu, lo que el hombre de Dios va a hacer es potencializar esa atmósfera. Usted me dirá, deme una cita bíblica para creer en lo que se está diciendo. Ok. El centurión, y él ya tenía una atmósfera de fe. Ya tenía una atmósfera de fe. Pero cuando se encuentra con Jesús, que le dijo, solo di la palabra. Cuando Jesús llega, potencializó esa atmósfera en él. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que el hombre reaccionara y le dijera, solo di la palabra. Y solo con que diga la palabra, él va a sanar. Yo lo creo. Entonces lo que Jesús hizo fue potencializar la atmósfera que este hombre traía. Ahí está. Ya les di mucha información. Ahora vamos a recoger las ofrendas. Eso es importante. Pues es que a muchas personas no les funciona o no ven resultados espirituales porque quieren respuestas de Dios inmediatas cuando nunca le crearon una atmósfera. Tienen que crear una atmósfera, por Dios. Cuando el Señor visitó a los papás ¿de quién fue? De Sansón. ¿Recuerdan la historia? Siga, dice Carlos, siga. Cuando los visitó, ¿recuerdan? Ya no recuerdo el nombre de ellos, se me dice que es tanto que necesitaría tener una memoria perfecta para que no se me olvide. ¿Qué fue lo que pasó? Que regresó el esposo, dijo, ¿y dónde está el varón? ¿Y dónde está? Y entonces vino y le hicieron un sacrificio y todo, estaban esperando que descendiera y todo. Entonces ellos crearon una atmósfera de ofrenda para que él descendiera. Y de hecho descendió. Usted tiene que aprender a crear atmósferas para que él descienda. Pero hay atmósferas que se crean también con ofrendas. Y no hay que creer que lo estoy diciendo para sacarle una ofrenda. No, pues esto es bíblico. Si estoy mintiendo, entonces búsquelo. Ahí está en la Biblia. La historia de Sansón, ahí es. Cuando el varón los visitó y les dijo que iban a tener un varón, al cual no tenían que cortarle pelo, sino que iba a ser nazareno desde nacimiento. Y que el Espíritu de Dios iba a venir sobre él y que él iba a libertar al pueblo de los filisteos y papas. Usted conoce la historia. Pero ellos querían que ese varón regresara. Tuvieron que dar una ofrenda. Impresionante. ¡Ay, Jesús! Bueno, los dejo con eso para que mediten, para que estudien, tomen un cuaderno de apuntes, por favor. ¿Qué les pido? Aquí algo informal con gorra de sudadero, que aquí está lloviendo mucho, hay frío. ¿Qué es lo que les pido? Compártanlo. ¿Ya le dio like? ¿No? Ok. Denle like, comente, compártalo en su muro de Facebook. Envíeselo, copie el link. Ahí está para compartir. Envíeselo por WhatsApp a alguien, a ministros, a líderes,
dígales, tenés que escuchar esto. Pero dele las otras dos partes, los misterios de la unción parte uno, los misterios de la unción parte 2, donde hablé de atmósferas, y hoy que termino hablando sobre las atmósferas. Y me hace falta hablar sobre el peligro de la unción, ¿verdad? Esa va a ser una cuarta parte. Bueno, los dejo muy, muy, muy bendecido de haberlos visto ustedes aquí conectados. Gracias. Gracias por tomarse el tiempo desde sus hogares o su carro, no sé de dónde. Pero espero que esto haya sido de bendición. Quiero hacer preguntas, por lo regular siempre termino la transmisión. Pregunto, ¿es esto realmente una información muy valiosa para usted? Déjeme su comentario, quiero saber si esto le ha ayudado a usted. Quiero saber si usted sabía de esto, o si no sabía, sea humilde y diga, no sabía esto. En los años que tengo servidores no tenía ni idea de esto. Pero ahora el Señor le ha abierto los ojos a usted. Entonces a mí me gusta ver de pronto los feedback o los comentarios relacionados a este tema, porque yo conozco por acá muchos líderes que se mueven y que predican y están detrás de un púlpito, pero no mueven aguas. No mueven aguas. Y recuerden que si no mueven aguas, los cielos no se abren. Dice, importantísimo, sí. Ahora, ¿esto es a nivel solo ministerial? No. Esto es a nivel hogar también. Bastante valioso el tema es. Ve, hay una hermana que pone ahí, Lidia, dice, no sabía, dice, o yo no sabía el tiempo que tengo en caminar. Pues enseñanza es de bendición para mi vida. Súper. Un profeta, el profeta Fernando Cubillas me estaba diciendo, están ansiosos por escuchar la enseñanza. Maribel, ustedes ya saben, aquí tengo varios hijos espirituales, sobre los tres tiempos de Dios, Aion, Kairos y Cronos, porque eso lo he dado por Zoom y me están pidiendo si puedo darlo por acá por Facebook. Entonces, pero déjenme terminar la cuarta parte, los misterios de la unción, donde voy a hablar sobre los peligros de la unción, que así como también te levantan, pueden incluso también matarte. Y luego de eso entonces vamos a hablar sobre los tres tiempos de Dios, Aion, Kairos y Cronos. ¿Ok? Aion es el tiempo eterno de Dios, donde Él se mueve. El Kairos es su tiempo oportuno, donde Él está a punto de hacer algo. Kairos siempre termina uniéndose con el Cronos, porque en Cronos es donde Él termina manifestando lo que Él gestó en el Aion. Y lo trae a través de su tiempo Kairos al Cronos del hombre. Espero no confundirlos, pero de eso les voy a hablar esta semana, se los prometo, ¿ok? Pero tienen que invitar a un amigo, tienen que invitar a alguien para que se conecten por Facebook, para tener una audiencia bonita, porque son temas muy, muy interesantes, que realmente no los puedo hablar en media hora. Son temas que hemos hablado como 1 hora y media, imagínense, 1 hora y media para hablar de esos temas, porque son demasiado profundos. Y es necesario que usted los conozca, porque usted necesita saber qué es lo que se está gestando en el Aion de Dios, qué es lo que Él quiere traer en Kairos. Es posible que un hombre pueda meterse, accesar al Kairos. Vamos a estar hablando de eso, y cómo atraer esas cosas al Cronos. Es un tema muy, muy precioso que la gente debe de saber. Bueno, ahora sí, me despido de ustedes. Un abrazo fuerte, y cualquier duda, escríbanos por Messenger, un mensaje privado, y estaremos ahí contestando sus preguntas y sus dudas. Tengan un bendecido sábado. Dios me los bendiga. Bye bye.